Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. La ley que ordena la publicación íntegra de los archivos del caso de Jeffrey Epstein será firmada por Donald Trump. Sin embargo, contiene excepciones que preocupan a las víctimas del abusador sexual y pederasta, ya que permiten que el Departamento de Justicia se reserve información. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Turquía. Allí se reunió con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan, que se volvió a proponer para mediar entre Kiev y Moscú junto a Donald Trump. En tanto, un plan de Washington que cruza líneas rojas para Ucrania habría sido presentado a Kiev para lograr cese el fuego. El gobierno de México anunció la detención del principal autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, asesinado a tiros en un acto público. Se trata de Jorge Armando N., también conocido como el Licenciado, líder de una célula vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. Iniciamos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump tiene sobre la mesa la ley que ordena al Departamento de Justicia la publicación íntegra de los archivos del caso de Jeffrey Epstein. La rúbrica tendrá lugar después de que en un giro inesperado el mandatario republicano llamara a su partido a respaldar la petición que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes y en el Senado. Sin embargo, el texto contempla excepciones que preocupan a las víctimas del abusador sexual y pederasta, ya que permiten que el Departamento de Justicia se reserve información que sería clave para condenar a los culpables de abuso y complicidad con Epstein. Sobre los archivos de Epstein, la nueva investigación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York impide que el departamento publique todos los archivos restantes. Hemos entregado más de 33.000 documentos de Epstein al Congreso y seguiremos ampliando la ley y manteniendo la máxima transparencia. Además, siempre alentaremos a todas las víctimas a denunciar. Y el presidente Volodymyr Zelensky avanza en su gira internacional en búsqueda de más apoyo económico y militar. Este miércoles se reunió en Ankara con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, quien volvió a proponerse como mediador entre Kiev y Moscú, unas eventuales negociaciones a las que invitó a Donald Trump. Y mientras Zelensky intenta reforzar sus apoyos internacionales, su gobierno habría recibido una propuesta de Estados Unidos para lograr un cese el fuego con Rusia, que implicaría la cesión de territorios ocupados a Moscú y la reducción del ejército ucraniano, además de la entrega de sus armas de largo alcance, según una versión de The Financial Times y The Guardian. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Martín Baña, quien es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto a cargo de la Cátedra de Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bienvenido y gracias por la comunicación, profesor. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. El plan que mencionamos y sobre el que habló un funcionario ucraniano en condición de anonimato a la agencia de France Press incluiría líneas rojas claramente marcadas por Volodymyr Zelensky. ¿Qué podría haber detrás de esta propuesta de Washington y qué posibilidades tiene en ese sentido de prosperar? Bueno, en principio hay un intento por parte de Ucrania de reincorporar a Washington a las negociaciones de paz, de tener un apoyo que no solamente diplomático, sino que puede ser también militar y económico en cuanto a la presión que puede ejercer sobre Rusia y sobre todo mostrar a Ucrania como un gobierno que está dispuesto al diálogo, que está dispuesto a resolver el conflicto a través de la vía diplomática. En ese sentido, acá la clave que aparece para que estas negociaciones lleguen a buen puerto sigue siendo Rusia, que es la que inició el conflicto y no parece estar dispuesta, sobre todo en los últimos desempeños que se dieron en la propia Turquía, incluso en la reunión que tuvo Putin con Trump en agosto pasado en Alaska, de ceder en alguna de esas posiciones que harían de la paz una situación efectiva, ¿no? Bueno, y hay que preguntarlo, con esta cesión de territorios, ¿tendría que ver algo el tema de lo de la negociación de las tierras raras en Ucrania o estos territorios no serían parte de este acuerdo? Claro, todo tendría que verse después con cuando se publique el acuerdo y efectivamente se sepa qué incluye, pero eventualmente la cuestión de las tierras raras es un elemento que ya se ha incorporado a las conversaciones de paz y eventualmente es un elemento que Ucrania podría ceder para conseguir apoyo por parte de Estados Unidos,
pero hay que tener en cuenta que aquí lo que se está pensando, en todo caso, entre Estados Unidos y Ucrania es en el futuro, luego de una vez finalizada la guerra. En ese sentido, Turquía también aparece como un actor fundamental para tener en cuenta, en tanto y en cuanto se plantea como una suerte de intermediario entre Occidente y entre Rusia, y que puede ocupar algún lugar de poder dentro de la reconfiguración geopolítica a la cual estamos asistiendo en los últimos años. Justamente ahora vamos con Turquía, pero primero me gustaría que habláramos acerca de que mientras Zelensky intenta impulsar la vía diplomática, en el terreno de la madrugada de este miércoles, por ejemplo, Rusia volvió a lanzar una ofensiva aérea contra Ucrania que mató al menos 25 civiles, según informaron las autoridades ucranianas. En ese sentido, en el largo plazo, ¿Kiev tiene realmente la capacidad de seguir luchando contra Rusia, que maneja una guerra de desgaste? Exactamente, Rusia no tiene ningún problema en proseguir la guerra, de hecho es lo que ha demostrado en el último tiempo. En ese sentido, Ucrania va a poder seguir sosteniendo el esfuerzo bélico en tanto y en cuanto siga continuando con el apoyo militar y financiero tanto de Europa como de Estados Unidos, como lo ha venido teniendo hasta este momento. Y ahora se agrega el apoyo diplomático de Turquía. En ese sentido, Ucrania puede considerarse como un gobierno que puede lograr algún tipo de ayuda para ejercer presión sobre Rusia en todos los ámbitos, no solamente militar, que es importante en este contexto, sino también diplomático y económico, tanto en cuanto Europa y Estados Unidos pueden ejercer presión a través de sanciones contra el país ruso, ¿no? Hablando de Ankara, ¿qué decir sobre el papel de Turquía, que nuevamente se ofrece como mediador? Y se lo pregunto porque se trata de una relación a veces amistosa, a veces hostil, entre los presidentes. Estoy hablando, por supuesto, de Recep Tayyip Erdogan, pero también del presidente ruso, de Vladimir Putin, que ambos son críticos de Occidente y sus países dependen uno del otro. Totalmente, pero en el caso de Turquía lo que se observa es una conducta más bien pragmática, en el sentido de que puede aparecer como un mediador efectivo. De hecho, ya ha logrado algunos resultados concretos, como por ejemplo el intercambio de prisioneros entre Rusia y entre Ucrania. Eso fue logrado gracias a la acción de Turquía, y que eventualmente ahora puede considerarse como un mediador que puede lograr resultados un poco más amplios, concretos y duraderos, como por ejemplo la paz entre los dos países. En ese sentido, a Turquía le daría un lugar más preponderante y de cierta influencia geopolítica a nivel global, ¿no? Usted hablaba precisamente del intento por parte de Turquía, pero también de Kiev, de sumar a estas negociaciones a Donald Trump. En ese sentido, ¿qué es lo que no ha permitido avanzar en la mediación por parte de Estados Unidos en este conflicto, que según Trump en su momento dijo no hubiera iniciado si él hubiera estado en la Casa Blanca, pero además que había prometido que terminaría al siguiente día de regresar a la Casa Blanca en enero? Bueno, yo creo que ahí tiene que haber un reacomodamiento respecto de las condiciones que pondría Estados Unidos, porque está claro que Rusia no las va a aceptar, no las viene aceptando, y ahí habría que aceitar las condiciones y las negociaciones que puede establecer los representantes o los enviados de Estados Unidos, particularmente Stephen Witkoff, respecto de lo que Rusia estaría reclamando. Por eso acá yo incluiría no tanto el papel que puede jugar Estados Unidos o incluso la propia Ucrania o el gobierno de Turquía, sino principalmente la voluntad que tenga Rusia de terminar el conflicto y dar cuenta de que las condiciones que coloca para finalizar el conflicto, bueno, hacen prácticamente imposible que se llegue a buen puerto en ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias al doctor Martín Baña por su análisis y hasta la próxima. Un placer, hasta luego. Y en otro frente de guerra en la Franja de Gaza, Israel volvió a violar este miércoles el cese el fuego vigente desde el pasado 10 de octubre. El ejército israelí mató al menos 22 personas. Tel Aviv se justificó asegurando que militantes de Hamas abrieron fuego contra una zona donde operan sus fuerzas en el sur de Gaza, aunque ningún efectivo israelí resultó herido. Las autoridades gazatíes denuncian que Israel ha matado a más de 300 personas desde el inicio de la tregua de Israel y la muerte de 3 de sus soldados. Mientras la ayuda humanitaria sigue entrando a cuentagotas y la población atrapada en el enclave enfrenta las lluvias y el frío dentro de tiendas de campaña o bajo las ruinas de lo que fue su hogar.
Las fuerzas de ocupación israelíes están claramente atacando e intensificando las operaciones en la Franja de Gaza. Múltiples lugares en la franja, particularmente en la ciudad de Gaza, han sido atacados. El último objetivo era el edificio Aukaf, en el barrio de Zeitún, en la encrucijada de Ascola, directamente con un avión de combate y 2 cohetes. Ahora vamos a México. El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la detención del principal autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán. Se trata de Jorge Armando N., también conocido como el licenciado, y Manzo fue asesinado a tiros el 1 de noviembre en una celebración del Día de Muertos. Era conocido por liderar una cruzada contra el crimen organizado y patrullaba las calles del municipio con chaleco antibalas. Jesús Yajure nos informa. México anuncia el arresto del autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, ocurrido el 2 de octubre durante las celebraciones del Día de Muertos. El impactante crimen contra el alcalde Carlos Manzo, cometido a plena luz del día y frente a una multitud, conmocionó al país y provocó protestas en varias ciudades que reclamaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acciones contundentes contra el crimen organizado. El compromiso del gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen tan doloroso. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manzo. Se trata de la segunda persona identificada en el crimen. 4 días después, la policía abatió a un joven de 17 años, presunto autor de los disparos contra el alcalde. Michoacán es uno de los estados más sacudidos por la violencia. Al menos 18 autoridades locales han sido asesinadas desde 2006. En Uruapan, el cartel Jalisco Nueva Generación y la banda Los Viagra se disputan territorios. Meses antes del asesinato de Manzo, otro grupo del crimen organizado asesinó a 2 asesores de la alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada. Hace una semana, Sheinbaum, que descontinuó la política de López Obrador denominada abrazos y no balazos, lanzó un plan de seguridad para Michoacán. En los últimos días hemos visto dolor e indignación por el cobarde asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Compartimos el sentimiento. A todas y todos los michoacanos les decimos no están solos. Personalmente, daré seguimiento cada 15 días al Plan Michoacán. El Plan Michoacán de Paz y Justicia, como fue llamado, involucra el despliegue de más de 10.500 funcionarios del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de México. Seguimos en la región latinoamericana. Cuba atraviesa una nueva crisis energética que también se prepara para encarar un nuevo brote de dengue y chikungunya con 47.000 ingresados en sus hospitales. De ellos son los menores de edad los que enfrentan condiciones críticas. Una historia que la cuenta nuestro corresponsal en La Habana, Luis Muñoz. El principal problema de salud en Cuba en este momento es el chikungunya, una arbovirosis que, igual que el dengue, está causada por picadura de mosquito. La información la dio en televisión el director del Centro Nacional de Epidemiología, el doctor Francisco Durán, quien además informó que hay más de 47.000 personas ingresadas, la mayoría de ellas de forma domiciliaria, tanto por chikungunya como por dengue, y hay más de 120 personas hospitalizadas en condición grave. Sin embargo, estas cifras son un subregistro, pues muchos centros de salud cubanos no disponen de los test suficientes, mientras que muchos pacientes deciden tratarse la enfermedad en casa. El virus, como popularmente se está conociendo a esta dolencia, es la gran conversación de los cubanos. Los que la han superado describen fiebres altas, además de dolores articulares que se pueden prolongar durante semanas. La esperanza ahora es que con la gran cantidad de contagios se logre una gran inmunidad y además que con la llegada del frío y la temporada de invierno se reduzca el número de mosquitos. Esta situación coincide con la crisis económica y las sanciones estadounidenses por las que atraviesa Cuba, que diezman la capacidad para conseguir combustibles. De esta forma se dificulta la fumigación, pero también la recogida de basuras. Esta se puede acumular durante días en las calles cubanas, facilitando la propagación de los mosquitos contagiados.
Y en otro orden de ideas, vamos a Brasil. En Belém, los participantes de la Cumbre Climática de las Naciones Unidas, la COP30, esperan las resoluciones de las negociaciones finales que se desarrollan en esta jornada. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, regresó hoy a la ciudad amazónica que alberga la cumbre, a la que asisten cerca de 200 países para reunirse con negociadores considerados como claves, con los que busca consensos en temas que han generado divisiones: los combustibles fósiles y el financiamiento climático. El mandatario brasileño ya señaló que cada país debe de abandonar los combustibles fósiles a su ritmo. Voy hacia Brasilia con la certeza de que mis negociadores lograrán el mejor resultado que una COP pueda ofrecer al planeta Tierra. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieren saber más, mucho más, quédense aquí con nosotros en France 24. Hasta la próxima.